les bendiga, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Feliz Día de las Madres a todos los que están conectados, esas madrecitas lindas. Dios les bendiga grandemente en este día. Espero que sea un día muy especial para todas las madres en el nombre del Señor Jesucristo, porque las madres hacemos un tremendo trabajo en esta tierra y verdaderamente es necesario de que se reconozca el trabajo que la mujer como madre desempeña en esta vida. Un trabajo sumamente muy importante, un trabajo sumamente valioso, un trabajo que tiene que ver con mucho de toda la vida, con mucho en tantas áreas de la vida, con la sociedad, con el establecimiento de países, las familias, la educación que se le dé a los hijos, el buen trabajo de las madres es lo que permite también tener una buena sociedad. Así, en este tiempo es necesario predicar acerca del trabajo de la madre, diríamos de los padres, porque sí, el trabajo es de ambos, pero sabemos que a la realidad de la vida, quien en sí está más encargada de ese trabajo es la madre. Es la madre la que tiene más la oportunidad de acercarse a sus hijos, de darle esa enseñanza, porque así lo diseñó el Señor. Así lo diseñó, que la madre se encargara de cuidar la familia, que la madre se encargara de cuidar su casa y que el hombre saliera a buscar el pan para esa familia. Esas son las leyes y reglas del Señor, aunque sabemos que el hombre ha trastornado todo el orden del Señor, porque siempre el hombre ha querido hacer su voluntad y no ha querido ir por lo establecido por el Señor, olvidándonos que el Señor es el que conoce verdaderamente lo que es perfecto hacer, lo que verdaderamente es lo que va a bendecir a nuestras vidas. Pero el hombre siempre ha deseado hacer su voluntad y esa es la razón por qué nosotros nos encontramos en la condición que vivimos en este mundo, porque el hombre no ha querido obedecer la ley de Dios. Pero ese sería ya otro tema, ¿verdad? Aunque todo está enlazado en todo lo que se refiere a nuestra vida. Pero bien, en el nombre del Señor Jesucristo, yo espero que esos hijos en este día aprecien a sus madres, le den el verdadero valor que tiene una madre. No hay que esperar a perder lo que se tiene para darle valor. Como dice el dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ha perdido. Y especialmente una madre, no importa quién sea o cómo sea su madre, esa es una figura sumamente importante en la vida de todo ser humano. No importa la edad, puede ser de niño, puede ser de joven, puede ser de adulto o puede ser aún ya siendo una persona anciana. Siempre va a tener esa necesidad, ese vacío que puede llenar también solamente una madre. Y eso lo sabemos nosotros como seres humanos, hablando acerca de la humanidad, porque sí sabemos que el único que verdaderamente puede llenar todo vacío en nuestras vidas es nuestro Señor Jesucristo. Pero hablando del cuerpo humano, la madre es una necesidad en todo ser humano, no importa quién sea, no importa si es bueno o malo, todos sentimos la necesidad de ese calor, de ese aprecio, de ese cariño, de esa estima que solamente una madre le puede dar a otro ser. Pero lamentablemente, aunque la madre es considerada como el ser que más ama en la tierra, en lo que se refiere a la humanidad, porque nadie puede amar como una madre le puede amar. Hay diferentes clases de amor, hay diferentes clases de amor. Y pueden haber amores grandes y fuertes, pero jamás como el amor de una madre. Ese
es un amor que no se puede ni explicar, porque ese es un amor puesto de parte de Dios en la mujer. Porque una madre le nace ese amor desde el momento que sabe que tiene ese hijo en su vientre. Y una madre va a amar no importando absolutamente nada. Si su hijo es bueno, le va a amar. Si su hijo es malo, le va a amar. Es imposible dejar de amarle. Su hijo puede ser malcriado. No quiero decir que esto es lo que debe de ser o que esto es correcto, porque lo que estoy haciendo es describiendo el amor de una madre. Que un hijo puede aún hasta golpearle, pero no puede llegar usted a odiarle ni dejar de amarle. Le va a doler, sí, su comportamiento. Le va a doler a lo mejor la falta de respeto que su hijo tiene. Le va a doler la falta de consideración. Le va a doler la falta de estima que no le tengan a lo mejor. Pero dejar de amar un hijo, eso es imposible. Por eso digo, es un amor único. Porque es imposible, aunque un hijo le haga males, es imposible que una madre odie a su hijo. Y yo espero que nadie allá al otro lado pueda decir lo contrario. Y si hay alguien que pueda sentir o decir lo contrario, a lo mejor ese ser está confundido. Porque es imposible que una madre pueda odiar a su hijo o a su hija que lo tuvo casi por un año dentro de su cuerpo. Eso es imposible. Puede haber dolor, puede haber decepción, puede haber tristeza, resentimiento, pero no falta de amor. Puede ser que usted no esté de acuerdo con la vida de su hijo o de su hija y que constantemente rechace su comportamiento. Eso no quiere decir que no le ama. Sencillamente no está de acuerdo de la forma que vive. Un poco comparado también con nuestro Señor. El Señor ama al pecador, pero no ama el pecado. Dios nos ama, pero nos reprende y nos deja saber que hay un castigo si nosotros no optamos por vivir bajo sus mandamientos. Pero el amor de Dios por la humanidad es inmenso. Él lo ha mostrado, no teniendo necesidad de descender de los cielos. Descendió y se hizo como un hombre, dejando su gloria, su reino, y vino a esta tierra y caminó como cualquier ser humano. Y quizás no como cualquier, porque él sí que en verdad tuvo muchas necesidades en esta vida. Él sí que en verdad sufrió traición. Y qué más hablar de traiciones y dolores. Sufrió hasta la muerte. Y muerte de cruz, desprecio, burla. ¿Qué nos sufrió el Señor? ¿Y por qué lo sufrió? Todo por andar buscándonos a nosotros. Todo por ofrecernos su amor. Todo por detenernos a nosotros del camino en el que íbamos hacia el infierno. Él tuvo que sufrir y pagar todo eso por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Vamos a ir a la palabra en esta ocasión y regocijarnos en el nombre de Jesús. Y yo espero que esta palabra sea de bendición para todos, para las madres, para las no madres, para los varones, porque esta es palabra de Dios y es para todos. De alguna forma, todos calificamos en la palabra de Dios. Así, en el nombre de Jesucristo, yo espero que la palabra llegue a buen lugar,
sea bien recibida en sus corazones y deje que haga la obra. Porque si usted le permite que la palabra haga la obra, tiene el poder de transformarle, de cambiarle y transformarle completamente a un ser aprobado por Dios a través de su palabra. Padre eterno de la gloria, te ruego, Señor, que en esta hora tu bendición sea, Señor, sobre todos mis hermanos y hermanas que escuchan, oh Padre, esta palabra, Dios mío de la gloria, que tú has provisto, Señor, para todos aquellos que tú estás, Señor, tocando la puerta de sus corazones, Padre, para entrar a sus casas y cenar juntamente con ellos y ser tú su Padre y ellos sus hijos. Oh Altísimo, háblanos, Señor, conforme a tu voluntad en el nombre de Jesús. Porque si vamos a hablar de amor, no hay comparación al amor tuyo, Padre eterno. Tu amor llena y suple todo, Señor Jesús. En ti estamos completos, Padre. En tu nombre santo y poderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo tiene respuesta a toda la palabra, o a todas las preguntas, mejor dicho, a todas las preguntas que nosotros podamos tener. Las respuestas están en la palabra de Dios. La diferencia es que no todas las personas entienden la palabra de Dios, pero la palabra tiene respuesta para todo. ¿Cómo debemos de criar nuestros hijos? ¿Cómo debemos de enseñarles? El consejo de Dios está para todo lo que necesitamos en la vida. Y dice en el libro de Mateo capítulo 19, versículo 13, que en cierta ocasión que el Señor Jesucristo estaba como siempre dando él su enseñanza, se le acercaron para traerle unos niños a él. Estas madres o estos padres buscaban lo mejor para sus hijos. Querían que estuvieran cerca de Jesús. Querían que al menos recibieran un toque de Jesús. Querían que al menos tuvieran un encuentro de una mirada con el Señor Jesús. ¿Qué madres más sabias? ¿Qué padres más sabios y más inteligentes? Que les estaban dando la oportunidad a sus hijos que se acercaran al Señor. Y dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 19 y versículo 13. Entonces le fueron presentados, dice la palabra del Señor, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo: dejad los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejad que esos niños vengan, dijo el Señor. Dejadlos que se acerquen a mí. No se lo impidáis. Dejad que los niños vengan a mí. A lo mejor, como lo típico del hombre, fácil para juzgar a los demás, fácil para tirar piedras. A lo mejor, al leer esto, lo primero que podemos pensar: pero ¿por qué los discípulos estaban tratando de detenerlos? Porque no querían que no se acercaran a Jesús. Porque los discípulos estaban hasta reprendiéndole que no se acercaran a Jesús. Ok, a lo mejor usted ya lo pensó, pero déjeme preguntarle yo a usted: ¿por qué usted no deja que sus hijos se acerquen a Dios? ¿Por qué usted le impide que sus hijos tengan la oportunidad de conocer al Señor?
porque sus hijos a lo mejor están tan pequeñitos que ellos no pueden agarrar camino para ir a una iglesia a encontrarse con el encuentro de la palabra de Dios, con la enseñanza para ellos. ¿Por qué? Si vamos a juzgar que por qué los discípulos hicieron esto de detener a los niños, y el Señor les dijo: dejadlos que se acerquen a mí, dejadlos que vengan a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Se ha preguntado usted por qué yo no llevo mis hijos a la iglesia? ¿Por qué yo no hago tiempo para llevar a mis hijos que vayan conociendo acerca de Dios? ¿Por qué yo no le doy una oportunidad a mis hijos que ellos reciban un toque especial del Señor? ¿Por qué yo no le doy oportunidad a mis hijos de llevarlos a la iglesia y ellos se alegren y canten alabanzas y se gocen en la presencia del Señor? ¿Por qué usted no lo hace? Porque el Señor dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Está el Señor preocupado por los niños? ¿Cuentan los niños en la presencia del Señor? ¿Cuentan los niños en el ministerio del Señor? O cuando Jesús anduvo acá en la tierra, dijo Jesús: no, esto es para adultos, los niños no hay necesidad que se acerquen los niños a mí. Al contrario, Él dijo: no le impidáis a los niños que vengan a mí, dejadlos que vengan a mí, porque de los tales es el reino de Dios, el reino de los cielos. Dice: sí, pero yo no se lo impido. ¿Pero va a agarrar camino su niñito solo para la iglesia? ¿No es usted el que tiene que llevarlo? La palabra del Señor dice: instruid al niño desde su niñez. Instruirlo en el Señor. Pero ¿cómo lo va a instruir si ni usted tal vez está instruido? Vamos a la palabra. Dejad que los niños vengan, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí el Señor. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. No los ignoró el Señor. No sabemos cuántos niños eran, no sabemos qué edad tenían, pero no eran jovencitos, eran niños. Y el Señor puso su mano sobre aquellos niños, los tomó en cuenta en su ministerio. Dijo que el reino de los cielos era también de ellos. ¿Cómo es posible que nosotros como padres no nos preocupemos porque nuestros niños tengan un encuentro también con el Señor? Porque nuestros niños conozcan al Señor, porque nuestros niños comiencen a saber que tienen un gran, inmenso amor de parte de Dios, que comiencen a saber que hay un ser inmensamente grande que les ama, que les cuida, que les protege, que se llama Jesucristo, que ha muerto por ellos y que les espera un día que ellos también les sigan y llevarlos al reino de los cielos. ¿Cómo es posible que una madre no se preocupe por esto? ¿Cómo es posible que una madre no se preocupe de la educación de su hijo acerca del camino hacia el cielo? ¿Cómo es posible que no se preocupen que tenga una educación cristiana, espiritual, de la palabra de Dios? ¿Por qué tiene que esperar que se haga ya un adulto para más tarde decirle busca las cosas de Dios? Cuando ya a lo mejor es demasiado tarde, cuando ya está hundido en pecado, cuando Satanás ya le puso la cadena y lo anda hasta jalándolo. Ahí quieren que busque de Dios. Como muchas madres dicen: invite a mi hijo, como quisiera que mi hijo vaya a la iglesia. No seamos hipócritas. ¿Cómo es posible que usted quiere que su hijo vaya a la iglesia y usted no quiere ir a la iglesia? Si usted sabe que es bueno para su hijo, ¿por qué no usted es el ejemplo para sus hijos? Ya que nuestros hijos, verdaderamente, el ejemplo que va tomando es de lo que va viendo en la casa.
Digo, si se mantiene en la casa. Pero si los padres no tienen ni control de ese niño va a ir aprendiendo de lo que ve en la calle. Porque con quien sea en el área donde se críe, eso es lo que va a aprender. Pero por eso el Señor entrega los niños adultos a seres capacitados ya para poder tener cuidado de esa criatura que viene llegando a esta vida. Es de suma importancia que nosotros como madres nos enfoquemos y nos importe la educación y la preparación espiritual que nuestros hijos estén teniendo. Es nuestro deber, es nuestro trabajo. Si les amamos, no queremos que se vayan a quemar al infierno. Queremos que se vayan al cielo. Pero si no hacemos nada por ellos, ¿qué va a pasar? Los niños, aún a veces, la primera palabra que comienzan a decir, muchas veces, es una palabra obscena. Es una palabra para comenzar a pecar contra el Señor. ¿Y qué es lo que muchas veces nosotros hemos visto? Que los padres hasta le aplauden y dicen: Julanito, dilo de nuevo. Julanito, mira, escucha lo que dice Julanito. Es terrible, realmente, en el tiempo que estamos viviendo. ¿Y qué será aún más adelante? Bueno, imagínense que el tiempo que vivimos también, los niños son los que están criando niños. Porque ya ahora los padres comienzan a ser padres ya de 12 años. Las madres también comienzan a ser madres de niñas de 11 años, 13 años, 14 años, 15 años. Esas niñas están para jugar todavía con una muñeca, pero están jugando con un muñeco real, vivo. Es un niño criando a otro niño. Pero ¿por qué hemos llegado acá? Porque los muchachos en este tiempo han cambiado. No son los muchachos. Porque no hay padres responsables. Porque no hay madres que se dediquen a cuidar verdaderamente a sus hijos. Y muchas veces no solamente es el problema de la madre, sino, como dije al principio, es el descontrol, es la falta de obediencia a los mandamientos de nuestro Señor. El Señor dijo y ordenó cuáles iban a ser las responsabilidades de Adán, cuáles iban a ser las responsabilidades también de Eva, y la naturaleza nos ha guiado y nos deja saber cuáles son las responsabilidades también de una mujer: criar sus hijos, cuidarlos, cuidar su familia. Pero en nuestros tiempos, muchas madres no pueden hacer eso porque tienen que salir a trabajar, por la falta y la irresponsabilidad también de los hombres que no cumplen también con la parte que a ellos les corresponde. Pero esos son algunos casos, porque no hay excusa. No hay excusa también. Se puede trabajar y se puede ser una buena madre. Se puede trabajar y estar pendiente también de sus hijos, si es que verdaderamente le importan. Y como dije, también no hay excusa para los hijos, porque hay muchachos que verdaderamente se han criado sin un padre, sin una madre, y no han tenido a nadie que les corrija, y no se han convertido en un maleante, y no se han convertido en lo peor de esta vida, sino que al contrario son ejemplos. A veces ejemplos para aquellos que han tenido a lo mejor todo. Ejemplo tal vez para aquel muchacho que ha tenido su mamá y su papá, que se comporta mejor el que no los tiene, que ha llegado a hacer algo en la vida, algo verdaderamente bueno en esta vida. La verdad es que cada uno somos responsables de nuestros actos, pero no porque cada quien es responsable de sus actos, vamos a descuidar nuestros deberes. La palabra del Señor tiene muchos buenos ejemplos, tiene muchas enseñanzas para convertirnos a nosotros en lo que debemos de ser. Si somos madre, una buena madre. Si no tiene tiempo para ser madre,
preferible no tener hijos. Como siempre en mis enseñanzas y en mi casa, yo he enseñado que si va a ser madre, va a tener hijos, es porque se va a dedicar a sus hijos. Se va a olvidar de usted, se va a poner a un lado y va a dedicar su vida a desarrollarse como madre y a dar lo mejor a sus hijos para que más tarde ellos puedan ser alguien bueno en la sociedad y usted pueda tener complacencia de ver lo que usted crió y no le traiga pena, dolor, tristeza, vergüenza. Porque el problema no son de los jóvenes, el problema es de los adultos. Ay, la juventud de hoy, dicen los señores, la juventud de hoy está perdida. No era como en nuestros tiempos. Claro, porque tú no eres tal vez como a ti te criaron. Porque dicen la juventud, pero ¿quién creó esa juventud? ¿Quién creó esa juventud? No es la juventud. Es que ahora no hay padres, hay que decir mejor. Es que ahora no hay padres, no hay buenos padres, no hay buenas madres. Y los pobres muchachos, ellos solos van aprendiendo de la vida dándose golpes. ¿Está correcto eso? No. Porque el mismo mundo se está destruyendo por esa razón, por esa falta. Tanta maldad que vemos en las calles. ¿Por qué? Porque no hubo quien corrigiera a esos muchachos. Es fácil criticar cuando el muchacho está haciendo cosas allá afuera mal. Es fácil criticar por los caminos que agarran los muchachos. Pero la primera pregunta que yo me hago es: ¿quién sería la madre de ese muchacho? Antes de criticar al muchacho, ¿quién sería la madre de ese muchacho? ¿O quién es la madre de ese muchacho? ¿Quién lo crió para que se comporte así como se está comportando? Es nuestra responsabilidad. Si vamos a traer hijos a este mundo, es porque vamos a ser responsables. Y no solamente responsables de darles de comer, responsables de darles una buena educación, responsables de enseñarles los valores y principios que todo ser humano debe de tener en esta vida, de enseñarle al menos el respeto a su prójimo, de enseñarle primeramente a amar a Dios sobre todas las cosas, porque si ama a Dios, nada indebido va a hacer y va a ser una calidad de ser humano en esta vida. Pero de cualquier cosa se preocupa el hombre, y hablando del hombre me refiero a la humanidad, menos de darle la enseñanza primordial, que es la enseñanza acerca de la palabra de Dios, de los mandamientos del Señor. Desde niño los padres ya se van haciendo ideas: yo quiero que mi hijo sea esto, yo quiero que mi hija sea lo otro. Lo primero que debe de pensar es decir: yo quiero que mi hijo o mi hija conozca bien de cerca a su Dios, conozca a su Creador, respete a su Dios y viva bajo sus ordenanzas, porque ahí está el bien del hombre. Pero ¿quién piensa así? Bien dice el Señor: a lo bueno le llaman malo y lo malo le llaman bueno. Comienzan a enseñarle al niño, comience a hacer videos de un niño malcriado para subirlo en las redes y usted se haga famoso, hijo. Y haga si este video se haga viral, porque el niño ya aprendió a decir malas palabras. Ese es nuestro mundo. A lo mejor usted se esté riendo en su casa, porque eso es lo que también usted ve. Amén. ¿Cuántos no hemos visto que los mismos padres ponen a los niños a hacer videos realmente que terrible, con un palabrerío y riéndose y creen que es cosa chistosa y es cosa bonita? Qué gran mal haciéndole esa pobre criatura, en vez de que ese adulto le corrija. La palabra del Señor, como dije, está llena de buenas enseñanzas que nos pueden a nosotros educar para aprender a ser buenas madres, buenos padres para nuestros hijos, que sean modelos en esta vida,
que sean lo que el Señor espera que seamos: luz en este mundo, no tinieblas, luz en este mundo. Eso es lo que el Señor Jesucristo espera del hombre, que nosotros seamos la luz de este mundo. Y vamos a ir, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, al libro de Timoteo, segunda de Timoteo, en el nombre del Señor Jesucristo, segunda de Timoteo, capítulo 1, y nos narra la historia de este gran siervo del Señor y de quienes lo criaron, llamado Timoteo. Timoteo fue un compañero nada más ni nada menos que del apóstol Pablo. El apóstol Pablo se refiere a él como su hijo amado. Amado, le dice, como mi hijo amado a Timoteo. Dirá usted, es que era hijo de Pablo. No, no era hijo de Pablo. ¿Será que Pablo lo crió? No, no lo crió Pablo. Pablo lo conoció ya jovencito. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús, en el libro de segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 3. Dice así en el nombre de Jesús: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Mire cómo lo tenía el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice: yo me acuerdo de ti, Timoteo, de noche y de día. Y estamos hablando de un talento, hermanos, inmensamente grandísimo, el apóstol Pablo. Y en su corazón y en su mente tenía a Timoteo. ¿Por qué cree que él tenía a Timoteo en su mente y en su corazón? Era un muchacho amado por el apóstol Pablo. ¿Cuál sería el comportamiento de Timoteo para que Pablo lo hiciera su compañero en sus viajes misioneros? En quien Pablo pudiera depositar confianza, en quien Pablo le dijera: encárgate de la lectura de la palabra. ¿Cree usted que Pablo le iba a encargar eso a cualquier vago? ¿O a cualquiera ahí que anda nada más haciéndose pasar de ovejita cuando es un gran lobo? Pero así era el compañerismo que tenía Pablo con Timoteo. Y le dice: me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte. Mire lo que había en el corazón del apóstol Pablo. Deseando verte, Timoteo, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. Se acordaba de sus lágrimas. ¿De cuáles lágrimas se acordaba? De las lágrimas que Timoteo derramaba. ¿Por qué las derramaba? Con seguridad tenía que ver con la obra del Señor. Y con esas lágrimas que tú derramas, le digo: cómo deseo verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, dice. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le dijo. Está diciendo que él tiene memoria
de la fe que Timoteo tenía. Es una fe, le dijo, no fingida. Es una fe no fingida. La misma fe que estuvo en tu abuela. Oh, qué ejemplo ha de haber sido esta abuela para este muchacho. La fe que tenía tu abuela, le dice, esa misma fe no fingida, una fe verdadera. Yo la veo en ti, le decía Pablo. Pero ¿qué había tenido Timoteo? No solamente una buena abuela de fe verdadera en el Señor Jesucristo. Había tenido ese modelo, y no solamente de la abuela Loaida, sino también de su madre Eunice. Este varón tenía dos buenos ejemplos, el de la abuela y el de la madre Eunice. Y como la madre, como la abuela Loida crió a Eunice. Mire cómo se viene dando, porque de acuerdo a la lectura y a todo lo que tenemos acerca de los parientes de Timoteo, Loida era la abuela materna, o sea que era la madre de Eunice. Y vemos que esta mujer, con una gran buena fe no fingida, traspasó esta fe a su hija Eunice. ¿Y qué cree que pasó? Eunice traspasó esa fe a su hijo Timoteo. Esta mujer lo instruyó al niño. Dice la palabra, desde niño fue instruido en la palabra del Señor. Mujeres llenas de fe, mujeres que se dedicaron, que sus hijos también heredaran ese buen tesoro que ellas tenían, que era la fe en el Altísimo. Y no crea que porque tenían el camino tan fácilmente, porque Timoteo era mitad judío y era mitad griego. Eunice era judía y el esposo de Eunice era griego. O sea que se casó ella con un griego, se casó con alguien que no era de su fe. Y para que el apóstol Pablo mencione a Eunice y no al padre de Timoteo, es porque era inconverso. Porque el orden mayormente de los judíos, cuando van ellos a mencionar acerca del parentesco, de la raíz de donde vienen, siempre mencionan al hombre, mencionan al varón, al jefe de la casa. Pero cuando el jefe de la casa es inconverso, no es convertido, ¿cómo le va a decir? Me acuerdo de la fe de ese griego que tenía, y esa fe de ese griego es la que tú tienes, Timoteo. Pues sabemos que los griegos tenían infinidades de dioses paganos. Pues ahí es donde predicó el apóstol Pablo y les dijo, veo que son muy aquí religiosos y veo que tienen aquí una cantidad de dioses y por si acaso se les escapó una, habían puesto un rótulo también por ahí en un altar al Dios desconocido. Por si acaso hay otro, dijeron. Y ahí es donde dio entrada que el apóstol Pablo dijera, ese Dios desconocido es el que yo predico. Y estos eran los griegos. Y Eunice estaba casada con un griego. Y si el apóstol Pablo no lo mencionó a su padre, era porque su padre no era de la fe. Porque si no, él hubiese mencionado a su padre para hablar de la fe, de dónde venía. Pero no está hablando nada de su padre. O sea que no hay excusa. Si esta mujer vivía con un hombre que no era convertido tampoco, un hombre que no era ni de su pueblo, ha de haber habido, mire, un contraste de enseñanza, ¿verdad? Es más, la cultura de ellos era diferente. Pero eso no fue obstáculo para que Eunice instruyera a su hijo bajo la enseñanza de las Sagradas Escrituras. Esta mujer se dedicó a enseñar a este hijo. El apóstol Pablo no habla de nadie más que de la abuela y de su madre, le dijo. Esas dos mujeres que tenían esa fe no fingida,
que también estoy seguro que la tienes tú, le dijo a Timoteo. Y lo abrazó prácticamente, en mi vocabulario diciendo, lo abrazó, lo tomó con él para que fuera compañero de su ministerio. Pero ¿quién fue el que instruyó a Timoteo? A Timoteo, ¿quién fue que le dio la escuela y la disciplina? Fue en su casa, fue su madre, fue su abuela, mujeres que fueron un ejemplo para él. Cuando Pablo lo vino a agarrar como compañero, ya era un varón aprobado para que Pablo lo invitara a ir con él a sus viajes misioneros. Pues dice su palabra, en el nombre de Jesús, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, le dijo el apóstol Pablo. Y ahí mismo, en segunda de Timoteo, capítulo 3, le dice, en el versículo 14, le dice el apóstol Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, lo aprendiste y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, le dijo. Persiste en lo que has aprendido, le dijo el apóstol Pablo. En lo que aprendiste, y no solamente lo aprendiste, te persuadiste que las cosas son así, que lo que se te ha enseñado es correcto. Persiste en eso, le dijo, persiste. Así que para que el apóstol Pablo le dijera a Timoteo que persistiera en lo que él había aprendido, hablándole acerca de su abuela y de su madre, estas mujeres tenían la misma fe del apóstol Pablo, para que él mismo apoyara y le dijera: persiste en eso que has aprendido, persiste en eso en el cual tú te has persuadido, sabiendo de quién aprendiste, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Oiga lo que está declarando, que desde la niñez, le dijo, porque Pablo indagó con seguridad acerca de Timoteo y se dio cuenta que había sido un niño desde su niñez, enseñado, no con palabrerías, no con falsas doctrinas, no a religioso, sino que fuiste enseñado, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Desde la niñez has sabido lo que está escrito acá. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Persiste en eso, le dijo. Ahora, Timoteo era un jovencito. Se considera que la máxima edad que debió haber tenido cuando andaba con el apóstol Pablo era un joven de un aproximado 19 o 20 años. Pues era un muchacho, era un jovencito. Y él le está diciendo: tú sabes de quién tú aprendiste. Tú sabes, Timoteo, que desde la niñez tú has sido enseñado en las sagradas escrituras. Tú conoces las sagradas escrituras. ¿Podría alguien decir eso de su hijo? ¿Podría alguien decir eso de su hija? ¿Quién es el culpable? ¿Su hijo o su hija? No, usted. Pero usted dirá: pero es que a mí tampoco me enseñaron, tampoco a mí lo hicieron. ¿Por qué entonces no mejoramos la descendencia? Si no lo hicieron por usted, ¿por qué no hace usted por sus hijos lo que no hicieron por usted? Pero todo trastornado como siempre, porque los padres, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuál es el dicho común? A mí me criaron así, ¿por qué yo voy a ser diferente contigo? Mira que yo desde niño
y hacía esto y hacía esto. Esto tú tienes que hacer. Si aquellas cosas no le trajeron buen provecho a la vida, ¿por qué usted quiere que se repita la historia? Si sus padres no hicieron lo mejor por usted, ¿por qué quiere usted repetir la historia? ¿Por qué quiere que sus hijos también pasen por lo mismo? ¿Por qué no cambiamos la historia mejor? Si nuestros padres no hicieron bien con nosotros, ¿por qué no cambiamos la historia nosotros? Y no hagamos como nuestros padres. Mejoremos la enseñanza. Si nuestros padres no tuvieron la responsabilidad para agarrarnos de la mano de niños y llevarnos a un altar y enseñarnos a respetar a Dios y sus mandamientos, ¿por qué vamos a seguir nosotros viviendo así? ¿Por qué no cambiamos nosotros eso? ¿Por qué no decimos, esto no hizo por mí mi madre, pero esto ya no importa, yo ya crecí, hoy yo tengo hijos, hoy yo sí lo voy a hacer por mis hijos, lo que por mí no hicieron, yo lo voy a hacer por mis hijos, porque yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo. Yo no quiero que mis hijos vengan a la edad de 30 años, 20 años a conocer al Señor, cuando ellos pueden vivir felices desde su niñez conociendo al Señor y abriendo un futuro espiritual en el reino de Dios. ¿Por qué queremos seguir muchas veces la maldad de nuestros padres? Si usted fue una persona que desde niño trabajó, usted ya dice, bueno, este niño tiene que trabajar como yo trabajé. He escuchado muchas personas, muchos padres que dicen, si el niño a lo mejor no hizo tal cosa, comienzan ya a sacar el manual que ellos tienen de su vida y comienzan a decir, mire, para esa edad yo ya trabajaba, mire, para esa edad yo ya hacía tal cosa. ¿Y usted considera que eso está correcto, lo que hicieron con usted? El niño no está para trabajar, el niño está para aprender, el niño está para que lo cuiden, el niño está para educarlo, para que cuando llegue la hora pueda trabajar y se pueda desarrollar. Pero si abusaron con usted, su niñez, ¿por qué va a abusar usted de la niñez de sus hijos? Es un grave error, especialmente entre nuestra gente, que siempre el padre dice, usted se tiene que hacer como me hicieron a mí. A mí me levantaban a las 4 de la mañana, levántese usted a las 4 de la mañana. ¿Por qué va a repetir lo mismo? ¿Se levantaba usted feliz, contento? ¿Era necesario que se hiciera? Pero es que mis padres eran pobres y necesitaban que yo trabajara. No, por pobre que sean, la responsabilidad es de los padres, no de los hijos, no de los niños. Quienes se deben de esforzar somos los padres para darles lo mejor que podamos dar de nosotros. No les vamos a dar a lo mejor las cosas que otros niños puedan tener, pero les vamos a dar conforme a nuestra capacidad. Pero sabemos nosotros, especialmente en nuestros países, que los niños son los que tienen que mantener a los padres. Los niños son los que tienen que salir a trabajar. Los niños son los que tienen que salir a vender. Los niños son los que tienen que hacer esto. Los niños son niños y dejémoslos ser niños. Dejémoslos que vivan su infancia, porque muchos a lo mejor no vivieron o no vivimos nuestra niñez, porque estuvimos ocupados en responsabilidades de adultos. Pero así tocó, pero eso no quiere decir que así tiene que tocar también a nuestros hijos. Hagamos lo mejor que podamos hacer por nuestros hijos. Y no sigamos aquellos manuales que no dieron resultado en nosotros. Mire con la necesidad que nosotros nos encontramos ya siendo unos adultos,
que hasta adultos nos venimos a dar cuenta que estábamos llenos de pecado, que había necesidad de arrepentirnos, que había necesidad de entregar nuestras vidas al Señor, que había necesidad de hacer un cambio total y transformar nuestras vidas, porque la vida que estábamos llevando no era la correcta. Pero ¿cómo es posible que uno de mis padres no me lo pudo haber dicho? ¿Cómo es posible que mi madre o mi padre no me lo dijo? Pero ¿cómo que se lo van a decir si ni ellos también servían al Señor? Muchas cosas los padres hacen y hacemos por el bien de nuestros hijos. Y ese es uno de los mejores regalos que le podemos dar a nuestros hijos: criarlos en el Señor. Pero ¿cómo podemos criar en el Señor a nuestros hijos si nosotros mismos no estamos viviendo conforme al Señor? Pero si sabemos que el camino del Señor es lo bueno para nuestros hijos, vamos a educarnos nosotros como padres. Vamos a aprender nosotros, aprender a alabar y servir al Señor. Vamos a aprender a conocer las Escrituras, para que de acuerdo a ese conocimiento nosotros podamos educar a nuestros hijos también. Podamos ser el ejemplo para ellos. No solamente decirle vaya a la iglesia, sino decir vamos a alabar a Dios. Es bueno servir al Señor. Que su hijo le vea, que su hija le vea de rodillas alabando al Señor. ¿Qué es lo que el niño va a hacer? También se va a poner de rodillas y va a aprender a alabar al Señor. ¿Qué va a pasar? Que su vida va a ser mucho más fácil en este mundo si tiene el favor de Dios. Pero si se cría lejos de Dios, va a ser dura la vida. Y todo lo que va a ver en esta vida va a ser tristeza, dolor, amargura, decepción, y se va hasta arrepentir haber deseado un día crecer y decir mejor me hubiera quedado siendo niño, porque esta vida es demasiado dura. Pero qué triste para esos niños que no tienen esperanza de la bondad de un buen corazón de una madre que se preocupe por el alma de su hijo, que se preocupe por el bienestar de su vida espiritual, de acercarlos al Señor. Eunice creó a Timoteo, siendo Timoteo parte judío y parte griego, estando en medio de dos culturas. Pero ella, siendo ella una mujer judía y convertida a la fe, ella trabajó porque su hijo conociera esa fe. Ella trabajó porque su hijo verdaderamente conociera las Escrituras. Y cuando vino a conocer al apóstol Pablo, fue aprobado para irse de viaje misionero con el apóstol Pablo. Era nada más un jovencito, pero su madre no se lo impidió. Y estamos hablando que a Pablo constantemente lo dejaban golpeado como muerto. No se sabía que este muchacho iba a ir, si también lo iban a golpear o lo iban a matar. No se sabía si este muchacho iba a regresar de ese viaje. Pero ella sabía que este muchacho iba en buen camino, porque iba en un viaje misionero de la obra del Señor. No se lo impidió esta madre y lo dejó ir porque iba por buen camino. Hoy es todo lo contrario. Las madres ven que las muchachas van a la iglesia, ya comienzan a detenerlas, a decirle: mire, usted está yendo mucho a esa iglesia. ¿Qué hace tanto en la iglesia? No le doy permiso para que vaya a la iglesia. No sea que un diablo por ahí le viene a tocar la puerta para invitarle a su hija, de llevársela a saber hacer qué barbaridades, que ahí no dicen nada. Pero si es para la iglesia, hasta los mismos padres se imponen. ¿Pero sabe por qué? Porque ellos también están poseídos y llenos de malos espíritus. Pero gracias al Señor, que en su misericordia nos habla a tiempo. Madres, cuiden a sus hijos. Denle la mejor herencia que le pueden dar en esta vida: educarlos y enseñarlos a ser siervos de Dios. Háganlo, porque podrá usted vivir su vejez
o irse de esta vida, tranquilos sabiendo que sus hijos conocen el camino que deben de llevar, que sus hijos no quedarán solos el día que usted les falte, quedarán protegidos por un Dios todopoderoso, y ellos sabrán dónde correr cuando tengan necesidad de esa mano poderosa. Es la mejor herencia que podemos dejarle a nuestros hijos, el conocimiento del Altísimo, el conocimiento de guardar sus mandamientos y tener el favor de Dios en sus vidas. ¿Qué preocupación puede tener una madre si aquel hijo camina con Dios? Vivirá y su corazón se alegrará, y no tendrá que vivir en penas y angustias. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? Porque usted sabe que usted creó un siervo de Dios, una sierva de Dios, con una fe no fingida. No fingida que la señora es hermana allá en la iglesia y en la casa es un diablo. ¿Cree que los hijos no se dan cuenta? ¿Cree que los niños no se fijan? Ellos se fijan, ellos se dan cuenta si verdaderamente su madre es una cristiana o su padre, o no lo es. Ellos se dan cuenta cuando es una cosa en la iglesia y otra en la casa. Enséñele a sus hijos, mujeres de Dios, esa fe no fingida, esa fe verdadera, que sus hijos puedan ver y decir: verdaderamente mi madre sirve a un Dios vivo, a un Dios verdadero. Es la misma en cualquier lugar que esté. ¡Qué fe de mi madre! Que ellos imiten esa buena fe suya, como este gran modelo que tenemos de Timoteo, imitando, llevando y siguiendo la fe de su abuela y la fe de su madre. Y el muchacho acá más atrás, siendo un gran varón de Dios. ¿Qué les enseñaría Timoteo a sus hijos si tuvo hijos? No es ni de tan siquiera imaginarse que la ley de Dios ha de haber puesto en sus hijos también, así como fue puesta en él. Así como Eunice fue enseñada por su madre, ella enseñó a su hijo, aún estando en aquel matrimonio a medias. Como muchas madres se lavan las manos y dicen: no, es que mi marido es inconverso y se me hace a mí difícil enseñarle al niño o enseñarle a la niña. Si usted es verdaderamente una mujer de Dios, usted será capaz de enfrentarse hasta a guerra por salvar a sus hijos y darles la buena enseñanza, y no permitir que las obras de Satanás sean las que se vayan encarnando en ellos. Una buena madre se va a preocupar por la vida espiritual de sus hijos, sabiendo que esos niños no serán niños para siempre. Ese tiempo pasa rápido y rápido se convierten en jóvenes y adultos que necesitan aprender a vivir en esta vida acompañados con el Señor, porque es la única forma como nosotros podemos verdaderamente vivir, porque sin Dios no es vida. Hablamos acerca de la juventud de Timoteo, y dice ahí en primera de Timoteo capítulo 4, en el nombre del Señor Jesucristo, le habla el apóstol Pablo en el capítulo 4 de primera de Timoteo, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y versículo 12, le dice el apóstol Pablo: ninguno tenga en poco tu juventud. Ve, porque era un muchacho joven predicando la palabra del Señor. Era un muchacho joven enseñando en las sinagogas, enseñando a multitudes
la palabra de Dios. Un muchacho que ya estaba apto para enseñar a otros, siendo jovencito. Pero alguien hizo este trabajo. ¿Y quién mejor que su madre? Como las escrituras les han dado el gran honor de poner sus nombres en la sagrada palabra de Dios. La abuela Loida y Eunice, madre de Timoteo. Pero no el nombre del padre. ¿Por qué será que el nombre del padre no está? Porque él era un griego. Con seguridad era inconverso, no convertido al Señor. Los nombres de estas guerreras y valientes mujeres están escritos como ejemplo para nosotros hoy en día. ¿Y quién las cita? ¿Y quién habla de la fe de ellas? Nada más ni nada menos que el apóstol Pablo, aprobando y diciendo esa fe no fingida, esa fe pura, esa fe verdadera, esa fe de poder, esa fe que había en tu abuela, esa fe que había en tu madre, esa fe que también está en ti. Fe no fingida, fe verdadera. ¿Cuál es una fe fingida? Aquella fe que solamente es de bla, 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 bla. Porque la fe sin obras es nada más un bla, bla, bla. La fe sin obras es muerta. Eso dice la palabra del Señor. Pero la fe no fingida es aquella fe que también lleva sus obras y que cualquiera puede ver y decir: no, esto no es un juego, no, aquí nadie anda fingiendo. Lo que dice, eso vive. Lo que profesa ser, eso vive. Eso es una fe pura, eso es una fe verdadera, eso no es fingimiento. Ahí hay verdad. La fe aprobada bíblicamente, no una fe fingida. Así que están puestos estos nombres de estas grandes mujeres que sacaron a un gran varón de Dios, enseñándoles y mostrándoles la fe que ellas tenían. Los hijos se fijan en unos, hermanas. Los hijos se fijan en uno. Ellos le escuchan hablar. Ellos le ven su comportamiento en su casa. Ellos le ven su comportamiento ahí en su hogar con su esposo. Ellos escuchan los gritos y a lo mejor las malas palabras que dice. Pero en la iglesia le ven como un angelito. No derrame ese veneno sobre sus hijos. Porque ahí mismo en la casa están siendo destruida su fe. Deje que sus hijos vean una fe no fingida. Una fe que ellos deseen tener e imitar los pasos suyos. Como lo fue la fe de estas dos mujeres. Por medio de la fe de estas dos mujeres sacaron este gran varón de Dios. Por la fe de estas dos mujeres salió el gran siervo llamado Timoteo, varón guerrero mano a mano con el apóstol Pablo, muy amado por el apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo ya estaba por despedirse también de este mundo, ¿a quién cree que él quería ver? A Timoteo. Le mandaba cartas y le decía: apresúrate, Timoteo, y ven, porque deseo verte, mi hijo amado. Así lo consideraba él, como un hijo amado. ¿Por qué? Porque era un muchacho respetuoso, con seguridad. Era un muchacho amable. Era un muchacho servidor. Ha de haber tenido todos estos detalles para que Pablo lo haya considerado, lo haya visto y lo haya tratado como un hijo. Tú eres mi hijo amado. Este muchacho debió haber tenido un comportamiento que despertó ese amor como de padre para Timoteo. Timoteo era un varón de Dios y no era ni un adulto, era un joven que se sabía ya comportar dignamente. Era un joven que podía ganarse el corazón de aquel apóstol que tuvo ese encuentro
en camino hacia Damasco con el propio Señor Jesucristo. Vino a guardar y a tener un lugar en su corazón grande, porque Pablo amaba a Timoteo. Y si lo amaba porque con seguridad se había ganado con su comportamiento ese cariño y ese aprecio en su corazón. Qué bonito es que la gente ame a nuestros hijos. Y qué triste y feo se siente que le desprecien sus hijos o que sus hijos caigan mal. Pero muy sus hijos pueden ser, pero si no tienen un buen comportamiento, lo más seguro es que caen mal con la gente. Eso es lo que pasa. Y cuando nosotros amamos a nuestros hijos, las cosas que le vemos a ellos mal, vamos tratando de quitárselas, porque no queremos que caigan mal con el prójimo. Porque como madre no nos gusta que nos vean mal a nuestros hijos. Pero muchas veces ellos se ganan esas malas miradas por su malcriadez, por su mal comportamiento. Pero el niño no tiene la culpa. Los culpables son los padres, que no le educan, que no le enseñan buenos modales, buenos principios, valores de la vida que como ser humano debemos de tener. Y nuestros valores y nuestros principios son nuestra carta de recomendación a cualquier lugar que vayamos. Porque nuestros valores y nuestros principios hablarán de quiénes somos nosotros y hablarán de dónde venimos. Así que como nuestros hijos es lo más amado por nosotros las madres, no nos dejemos engañar por Satanás, quitándonos hasta el tiempo que debemos de invertir en la enseñanza a nuestros hijos. El tiempo que debemos de dedicarnos, a lo mejor para sentarnos a hablar con ellos, para saber cómo el niño o la niña se expresa. A lo mejor hablando con ellos se dará cuenta que tal vez en su vocabulario tiene malas palabras. Y escuchándole, hablándole, usted se dará cuenta y podrá corregirle y decirle: no, hija, esa es una mala palabra. Eso no se dice. Eso da pena que usted hable de esa manera. Hija, no se siente de esa forma. Es vergonzoso que usted se siente de esa forma. Hay tanta enseñanza que como madre debemos de darle a nuestros hijos. Pero para eso tiene que haber el interés primeramente en nuestro corazón, de que nuestros hijos brillen, de que nuestros hijos no sean una escoria de esta vida, sino algo bonito, algo admirable, algo que verdaderamente pueda ser un ejemplo para otros. Y ese tendría que ser nuestra satisfacción, de tener hijos modelos. Los hijos modelos no nacen. Los hijos modelos se hacen con la buena enseñanza, con el buen ejemplo que nosotros podemos darles. Si nosotros no superamos nuestras vidas, ¿cómo vamos a superar la vida de nuestros hijos? Y no puede haber superación en las vidas nuestras si Dios no está en nuestro corazón, porque ese es el tesoro más grande que todo ser humano debe de tener. Así que el apóstol Pablo le dice: ninguno te tenga en poco, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Sé ejemplo, le dice a este muchacho, porque este muchacho estaba en la capacidad de ser ejemplo para otros. ¿Ejemplo de qué? Ejemplo en palabra. En conducta, sí, la conducta es muy importante.
que es la conducta, su comportamiento es muy importante para ser ejemplo para los demás. Nuestra conducta como ministros del Señor, como siervos que servimos al Altísimo, nuestra conducta es sumamente importante y nuestra conducta debe de ser ejemplo para otros. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Debemos de ser puros. ¿Qué quiere decir esto? Debemos de ser limpios, honestos. Todas esas cosas debe de tener un hijo de Dios. Entre tanto, le dice el apóstol, entre tanto que voy, mire qué confianza. Pablo no le iba a confiar esto a cualquiera que no calificara en amor, en conducta, en palabra, en espíritu, en fe, en pureza. Tenía que tener todos estos detalles a la mejor calificación para que Pablo le diga, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo le da el boleto abierto para decirle, ocúpate tú en la lectura. ¿De lectura de qué? De la palabra. Ocúpate también de la exhortación. Exhórtales, reprende. En otras palabras, corrige al que está mal. A un jovencito. Pero un jovencito calibre tanque de guerra, que lo instruyeron desde niño, siguiendo la fe de estas dos mujeres, su abuela y su madre, quienes enseñaron a este varón. Tan enseñado estaba que Pablo le confiaba la palabra a él. Tan enseñado y correctamente estaba que Pablo lo dejaba en representación de él. Que Pablo le decía, si tienes que reprender, reprende. Yo te doy esa autorización. Diciéndole, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Y sabe quién le puso las manos? Fue Pablo a Timoteo, para ya hacerlo un obispo, un siervo del Señor, para trabajar. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Él lo había calificado como un varón preparado para ayudar a otros para la salvación, sabiendo que no era un hombre de experiencia en la vida, de edad. Era un jovencito, pero no necesitaba más experiencia que el conocimiento de Dios. ¿Quién le puede dar la mejor enseñanza o la mejor experiencia? El conocimiento de Dios. No es la vida. La vida lo que le da son golpes. Pero la enseñanza la da Dios. Y si tiene la enseñanza de Dios, nadie menosprecia al joven. Porque ¿qué tantos años necesita para tener experiencia? Pues pregúntese qué tantos años tiene Dios. Porque lo que el joven ungido de Dios hable, no lo habla por su propia voluntad. Habla de parte de lo que Dios le da. Así que es un modelo precioso
Y es el momento perfecto para ilustrar este modelo, porque este modelo comenzó a brillar y comenzó a dar a luz y comenzó a agarrar forma de lo que él tenía que ser un día, a través de la enseñanza de ¿quién? De su madre, Eunice, una mujer casada y con un hombre no convertido, y pudo crear un hijo en la enseñanza de Dios. Timoteo no se fue por los dioses de los griegos. Timoteo no se fue por la filosofía de los griegos. Timoteo absorbió todo lo que su madre le enseñó de la palabra de Dios, y vino a ser un gran siervo de Dios, que hoy tenemos su nombre aquí en las Sagradas Escrituras, y podemos leer por dónde caminó Timoteo juntamente con el apóstol Pablo. El nombre de su madre quedó escrito también en las Sagradas Escrituras, como modelo de cómo ella preparó a este jovencito. Su juventud no fue para Satanás. Timoteo desde su juventud se fue con el apóstol Pablo a predicar el evangelio. Hoy, con seguridad, está reposando en el reposo eterno que Dios tiene para sus hijos, esperándonos que nosotros también lleguemos para juntos entrar a la nueva Jerusalén. Qué buen trabajo de esta madre. Ojalá usted también, hermana o amiga, se interese porque su hijo encuentre este tesoro, y se va a interesar cuando usted se interese por también guardar este tesoro con usted. Que no solamente le interese su hijo, porque entonces es una fe fingida. Tiene que ser una fe real, una fe que usted practica, una fe que usted vive. No es una fe avolantada, es una fe que es su diario vivir. Entonces usted le va a dar la oportunidad a sus hijos que también sean herederos del reino de Dios, y no sean avergonzados y echados de la presencia del Señor en el día del juicio. Madres, es nuestro trabajo ayudar a nuestros hijos para que vengan a esta vida no a perderse, sino a agarrar su salvación y recibir en esta vida todas las bendiciones y los favores de Dios en sus vidas. Y después que el Señor nos llame, entrar a un descanso eterno y vivir para siempre por la eternidad con el Dios Todopoderoso. No hay trabajo más importante, no hay trabajo más con seriedad que debemos de tomar, más primordial en nuestras vidas, que no sea encaminar a nuestros hijos hacia el reino de Dios. Pues el Señor mismo dijo: dejad que los niños vengan a mí, traédmelos, en otra palabra, trae esos niños, deja que se acerquen. Pero si tú misma te alejas de Dios, ¿cómo tus hijos se van a acercar? Es mi oración en el nombre de Jesús que nuestras hermanas en nuestra iglesia se deleiten en hacer que sus hijos brillen en la presencia del Señor, pero brillen no siendo una fe fingida, sino una fe verdadera. No que se sepan comportar nada más cuando están enfrente de la pastora, no nada más que se sepan comportar cuando están enfrente de los hermanos o cuando están en la iglesia, porque ahí les está enseñando a ser hipócritas, les está enseñando a usar una máscara.
Enséñeles que se deben de comportar dignamente y correctamente en todo lugar que estén, porque a quien buscamos agradar es a Dios, y los ojos del Señor están en todo lugar. Y el bien será para sus hijos y también para usted, porque su alma descansará viendo a sus hijos vivir esta vida en un sabio y bueno camino, apartándose del mal. La palabra de Dios es buena y nos trae mucho descanso a nuestras almas cuando la ponemos por obra. Feliz Día de la Madre. Seamos madres. Y si ayer no hicimos el trabajo que debíamos haber hecho, tenemos vida hoy, nunca es tarde para comenzar. Nunca es tarde para comenzar a hacer lo correcto, lo que debemos de hacer en el nombre del Señor Jesucristo. A lo mejor en este día, por ser el Día de la Madre, usted pueda meditar y decir y ver para dónde van mis hijos, qué estoy haciendo por mis hijos. Con solamente llevarlos a la iglesia no es suficiente. Yo tengo que ser ejemplo para ellos. Yo tengo que educarlos. Yo tengo que asegurarme que mis hijos sean agradables en la presencia del Señor. Porque cuando mis ojos no los vean, mi Dios me los guardará, mi Dios me los cuidará. Cuando estén en medio de peligro, Él los arrebatará y los apartará del mal, porque son sus hijos que le conocen y le agradan conforme a sus mandamientos. Espero en el nombre del Señor Jesucristo que haya sido recibida la palabra del Señor, pues traerá mucho bien y mucho provecho para el que la ponga por obra, porque la palabra del Señor siempre da fruto, pero hay que ponerla por obra para que dé fruto. Tiene que estar dentro de nuestro ser y tenemos que vivir por ella. Que el Señor Jesucristo les bendiga grandemente y les guarde y les dé sabiduría para ayudar a criar esos seres que han puesto el Señor en sus manos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz Día de las Madres. Un abrazo para todas en el nombre del Señor Jesús. Hasta pronto. Desde mi corazón le canto esta canción al ser que me dio vida, que me amó a mí. Desde el día aquel en que a este mundo yo llegué, con tus manos me acariciaste, me diste solo amor. Eres tu mamá, lo más bello que tengo. Eres tú mi amor y siempre lo serás. Mamá, eres el amor de mi corazón. Eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, lo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás, mamá. Consejos, esos que con amor me das. Yo sé que siempre quieres lo mejor para mi vida. Yo
muchos años disfrutar de tu compañía. Eres tu mamá, lo más bello que tengo. Eres tú mi amor, siempre lo serás. Mamá, eres el amor de mi corazón, eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre estás. Cuando necesito de tu amor, cariño y amistad, lo tengo todo a mi favor. No temo más porque yo sé que estás mamá. El amor de mi corazón, eres el regalo que me dio el Señor mi Dios. Yo te amo a ti, mamá, porque a mi lado tú siempre